Bueno, buenos días a todos y a todas. Entonces vamos a comenzar con esta serie de videos que tienen como objetivo introducir algunas herramientas que vamos a estar utilizando en el curso de biofísica. Listo, bueno, muy bien. Entonces, la primera herramienta de la que nosotros habíamos discutido en clase es Jupyter Notebooks de Anaconda. Listo, entonces, primero que todo, ¿cómo se descarga Anaconda? Entonces, yo estoy en este momento en un sistema Linux, pero para Windows también lo pueden hacer de la misma forma. Entonces, damos download Anaconda Distribution. Listo. Voy Anaconda Distribution. Acá, como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, entonces tenemos descargas para Linux. Él detecta el sistema operativo de manera automática, pero también hay otros instaladores. Entonces le puedo dar en el símbolo de Windows, me voy a ir abajo, y acá entonces simplemente le doy clic donde dice 64-bit Graphical Installer, 594 megabytes para Windows. Le doy clic allí y acá entonces me aparece para guardar, le doy guardar el archivo. Es un archivo .exe como los de Windows. Listo, entonces podemos esperar que descargue este archivo. Obviamente yo no puedo instalar Anaconda en este computador, ya está instalada. Además es otro sistema operativo. Pero cuando descargue este archivo Anaconda 3 raya 2022.05-Windows-x86-alpi64.exe, entonces le damos doble clic y comenzamos el proceso de instalación. Listo. Bueno, muy bien. Esto es cuando nosotros queremos, de alguna forma queremos instalar Anaconda en el computador y trabajar fuera de línea. También hay una posibilidad de trabajar en línea con, con Jupyter. Entonces acá simplemente le dan doble clic. Ahí ya está, doble clic. Listo. Y ya con eso ustedes pueden comenzar a trabajar. Bueno, muy bien. Entonces, las dos formas para trabajar Jupyter Notebooks. Listo, entonces, ¿cuáles son las dos formas en las que yo puedo trabajar Jupyter Notebooks? Entonces, las dos formas serían las siguientes. Entonces, yo puedo trabajar acá en línea. Entonces, puedo decirle acá Jupyter, ¿cierto? Le doy doble clic acá y él me abre una ventana en el navegador donde aparecen los directorios en mi computador. Yo, por ejemplo, tengo el directorio de biofísica, ¿cierto? Y acá lo que podría hacer sería darle nuevo en New, parte superior derecha, Python 3, IPyKernel, ¿cierto? Aquí abrimos la consola del Jupyter Notebook. Listo. Bueno, entonces con Jupyter Notebook se pueden hacer varias cosas. ¿Cómo sería para trabajarlo en línea? Esto es desde el computador. Aquí yo estoy conectado desde el computador. Cuando nos abrimos acá el terminal, podemos ver que Python 3 está ejecutando desde mi computador. O sea, mi computador es el servidor de Python. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo sería en línea. Bueno, en línea, entonces lo que yo podría hacer sería lo siguiente. Entonces, decir Jupyter Project, ¿cierto? Le doy Enter, entro a Project Jupyter Home. Listo. Y acá le vamos a decir Try it in your browser. Acá le damos en Jupyter Lab. Acá hay varias opciones, hay varios kernels, hay kernels de C++, de Julia. Entonces tiene un mundo de vainas de R. Yo voy a dar Jupyter Lab. Listo. Entonces acá yo tengo la consola de el Jupyter Notebook, pero en línea.
Bueno, muy bien. Entonces, dar acá más para abrir de una nueva pestaña y acá Notebook. Entonces, consola, Python, bueno, ustedes tienen acá, digamos, varias opciones. Entonces, para el Notebook, cerramos acá. Muy bien, entonces todo lo que yo pueda hacer acá, lo puedo hacer también acá en línea. Obviamente es más cómodo trabajar fuera de línea, pero depende en el caso tal de que alguien, digamos, no quiera instalar, no pueda instalar, bueno, alguna cosa. Listo, muy bien. Vamos a aprender a manejar estas herramientas. Al final del video les voy a mostrar una herramienta adicional para edición de texto científico. Listo. Para que podamos entregar, bueno, este curso, por lo menos no en la parte inicial, no tiene trabajos ni exposiciones, pero posiblemente en la parte final, pero en otras asignaturas y para sus trabajos de investigación. Entonces va a ser muy útil poder generar las gráficas en formatos de alto nivel, ¿cierto? De muy alto nivel, formatos vectoriales. Y también eh, un editor de texto científico, digamos, va a ser bastante importante, digamos, en este caso. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, básicamente, nosotros debemos de comenzar por importar unas librerías. Entonces, nosotros vamos a trabajar con algunas librerías, ya les voy a indicar qué librerías. Voy a comenzar con una que se llama NumPy, es una librería numérica de Python. Entonces, lo que nosotros decimos es import NumPy, ¿cierto? Vamos a comenzar así. Esta librería numérica me permite utilizar coseno, seno, tangente, me permite utilizar el pi, el exponencial, el logaritmo. Entonces hay, digamos, hay una gran cantidad de cositas que yo puedo utilizar acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría escribir numpy.pi, ¿cierto? Y entonces me imprime el número pi. Listo. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no le pongo numpy, entonces le coloco pi? Entonces, obviamente hay un error porque pi no está definido. Yo podría colocar, por ejemplo, acá numpy.exp de 1. Y es el número exponencial, como ustedes pueden apreciar, es 2.71, 82, 81, etcétera, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, también podría decir coseno de pi cuartos, nosotros obviamente sabemos que coseno de pi cuartos es 1, coseno de pi es -1, seno de pi medios es 1. Entonces, podríamos intentar, por ejemplo, lo siguiente. Podríamos intentar numpy.seno de numpy punto pi dividido 2. Entonces es 1. Entonces ahí lo que estamos haciendo es que estamos sacando el seno de pi medios. Obviamente, esta vaina parece ser, digamos, un poco extenuante nosotros colocar siempre numpy, 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 pero ya, digamos, esto va a ir cambiando en la medida que nosotros vayamos avanzando, ¿cierto? Y vamos a ver otros elementos también, no solamente numpy, porque Python es demasiado, es muy versátil, podemos hacer muchas cosas en Python. Listo, bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos a mirar otra función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, nosotros también podríamos tener numpy, ¿cierto? Punto cos de, a ver, por ejemplo, podría ser, no sé, por ejemplo, coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ustedes pueden decir coseno de numpy punto pi dividido entre 6, ¿cierto? Raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Que de hecho yo puedo comparar acá, entonces puedo decir numpy.sqrt, que es la raíz, ¿cierto? De 3 dividido entre 2. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, así podemos ver cómo funciona la librería NumPy,
¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, acortar? Yo quiero acortar esto, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo podría decir que voy a importar import numpy, pero lo voy a importar de una manera particular. Entonces escribo as, que en inglés es como, import numpy as np, ¿cierto? Y ya simplemente escribo np en vez de escribir numpy. Entonces, por ejemplo, voy a escribir np.p, ¿cierto? Voy a escribir np.exponential of 1. Entonces voy a escribir np.sign de np.p dividido entre 2, ¿cierto? np.cos de np.p divided by 6 dividido entre 6, ¿cierto? Entonces np.sqrt de 3 dividido entre 2. Con esta librería numérica, NumPy, hay, digamos, hay varias cosas que uno podría hacer, ¿cierto? Entre otras cosas también nosotros podemos crear arreglos y trabajar con datos, ¿cierto? Digamos que a nosotros no nos interesa, en este momento del curso de biofísica, básicamente que a nosotros nos interesa es graficar cosas, ¿cierto? Queremos utilizar el proceso de visualización para apoyar nuestro proceso de aprendizaje. Eso es lo más importante. Entonces, hay un arreglo en particular. Hay varios tipos de arreglos, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, podría crear algunos arreglos acá. A ver. Vamos a escribir un heading, a ver si nos permite. Entonces, acá, en esta pestaña, nosotros podemos escoger qué tipo de celda, en qué tipo de celda estamos escribiendo. Podemos decir acá, por ejemplo, NumPy arrays, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces NumPy arrays. Y acá, bueno, para yo darle enter a esto, yo le doy Shift, a ver, Shift, Enter, ¿cierto? Shift, Enter. O ustedes le pueden dar ahí donde dice Run, entonces corre la celda, ¿ok? Eso, digamos, me había faltado, qué pena ahí. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver algunos tipos de datos. Entonces yo podría definir, por ejemplo, data igual a np.array, ¿cierto? Abro paréntesis. Y ahí lo que yo voy a hacer, digamos que yo quiero a ver, vamos a hacer esto, abro y cierro corchetes para especificar el arreglo, ¿cierto? Y entonces acá especificaría lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es 1,2, ¿cierto? Coma, 2,3 o 3,4, por ejemplo, coma, 5,6, ¿cierto? Entonces yo he creado un arreglo que se llama data, ¿cierto? Yo quiero saber qué tipo de dato es data. Entonces yo puedo decirle type y entre paréntesis le escribo data, que es la variable que acabo de crear. Y me dice que es un arreglo de NumPy n-dimensional, numpy.ndArray, ¿cierto? Ahora le voy a escribir data. Entonces, si yo escribo data, me va a imprimir el arreglo, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le escribo, ya trato de mirar cuál es la dimensión del arreglo, ¿cierto? Entonces, miremos a ver. La dimensión que es distinto que el tamaño. Entonces, data.indem, ¿cierto? Entonces le damos así y escribimos, es de 2, ¿cierto? Entonces la dimensión del arreglo. Vamos a mirar cuál es el tamaño, pero tú puedes mirar data.shape. Shift Enter y me dice que es de 3,2. Eso significa que son 3 filas, como ustedes pueden apreciar, 2 columnas, ¿cierto? Entonces la dimensión es la dimensión, el número de columnas que tenga el arreglo, ¿cierto? Ahora vamos a mirar qué tipo de números
qué tipo de números contiene ese arreglo. Entonces yo puedo mirar data.dtype y me dice que contiene enteros de 64 bits. Y yo quisiera saber cuánto pesa ese arreglo, por ejemplo. Yo puedo decir data.enbytes y me dice que pesa 48 bytes, ¿cierto? Digamos, hay varias formas de yo crear arreglos, ¿cierto? Entonces, hay varias formas de yo crear arreglos. Los arreglos me sirven para yo organizar números de diferentes formas. Pero hay uno muy importante al que yo quiero hacer referencia en este momento, que es un arreglo donde los números están distribuidos de manera uniforme. Listo. Entonces, esto sería np.linspace. Digamos que yo quiero distribuir entre 0 y 10, ¿cierto? Quiero distribuir 11 números entre 0 y 10 y guardarlos en esa variable x. Entonces le doy imprimir x, ¿cierto? Y ahí me queda un arreglo de estos números distribuidos de manera uniforme. 11 números entre 0 y 10, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, hacer lo mismo con más números. Pues np.linspace entre 0, por ejemplo, y 10, pero con 1001 números. Y le doy a imprimir, obviamente, ahí ya van a ver un mundo de números entre 0 y 10, exactamente 1001 números entre 0 y 10, ¿cierto? Muy bien, entonces, por ejemplo, yo puedo decir x de 0 es 0, digamos x, que este sería el elemento, el 20º elemento del arreglo de x, sería 0.2, ¿cierto? Entonces, esto es, eso se llama indexación. Entonces, ¿cómo indexo para acceder a los datos que tiene este arreglo de x? Porque este tipo de arreglo, en este caso, es tan relevante, porque con este tipo de arreglo yo puedo generar datos con funciones matemáticas que me van a permitir hacer una gráfica, ¿cierto? Y realmente eso es lo que yo quisiera en este momento. Lo que yo quisiera en este momento es apoyar mi proceso formativo en el curso de biofísica, ya que no podemos ver un curso de cálculo integral, no podemos ver un curso entero de cálculo diferencial, no podemos ver un curso entero de álgebra lineal, pero lo que sí podemos hacer es que podemos apoyar nuestro proceso con las matemáticas, las ecuaciones diferenciales con esta herramienta. Listo, entonces no tenemos que resolver derivadas, no tenemos que resolver integrales, lo podemos hacer desde esta herramienta. Listo. Entonces, pero lo importante es que sí hay que saber qué estamos haciendo, ¿sí o no? Entonces, digamos, no podemos ir ahí a ciegas introduciendo cosas aquí en el Jupyter Notebook porque, digamos, no va a funcionar bien la cosa. Listo, entonces, está bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una nueva librería. Entonces, vamos a introducir una librería que nosotros conocemos como Matplotlib. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a importar import Matplotlib as npm. Entonces, esta es una librería para graficar. Listo. Y voy a importar, también voy a importar de esta librería, voy a importar un método importante. Estas librerías tienen métodos. Import matplotlib dot. El método se llama pyplot. Listo. Y lo voy a importar como plt. También quisiera configurar, voy a configurar acá esta librería matplotlib de la siguiente forma: rc.params mathText.fontset igual a stix. Ya, un segundo. npl matplotlib.rcparams. Listo. Entonces,
¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Digamos que todavía no hemos hablado del lenguaje látex. El lenguaje text es un lenguaje que me permite realizar edición de texto científico. Lo que yo quiero es que mis gráficas queden lo más estéticas posibles para yo poderlas incluir en un documento, en un artículo científico, en una presentación, en, digamos, diferentes instancias de divulgación técnica. Y yo quiero tener, yo quiero gráficas yo quiero las mejores gráficas posibles, con el mejor color, con la mejor resolución, gráficas vectorizadas, etcétera, etcétera. Digamos, parte de esa estética que tienen las gráficas es poder incluir texto científico dentro de la gráfica. Esto me va a permitir hacer eso, ¿cierto? Muy bien, ya nosotros después vamos a observar que con Markdown podemos incluir texto científico dentro de este cuaderno que estamos creando acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por el momento podemos continuar. Bueno, muy bien. Entonces, una vez nosotros tenemos Matplotlib, queremos graficar cosas, ¿cierto? Podemos graficar un seno, podemos graficar un coseno, podemos graficar un exponencial. Nosotros tenemos fenómenos cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de calor, de la transferencia de calor de un cuerpo a otro. Entonces hablamos que hay algunas variables que se amortiguan, ¿cierto? El amortiguamiento es un fenómeno bastante conocido en física, muy relevante, sobre todo muy relevante en los sistemas biológicos, porque los sistemas biológicos, como hemos visto, se encuentran en soluciones acuosas, ¿cierto? Y la solución acuosa sirve como un reservorio de calor. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un sistema biológico, como un cultivo celular, una biomacromolécula, ella puede liberar calor hacia el reservorio, ¿cierto? Y van a haber variables que debido a esa disipación de calor se van a amortiguar. Entonces les voy a mostrar cómo sería el comportamiento de un seno no amortiguado y de un seno amortiguado de diferentes formas. Bueno, muy bien, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear primero, nosotros queremos hacer una gráfica. Primero lo primero es crear las funciones que queremos graficar. Entonces voy a crear acá x igual a en p.linspace. Entonces creamos el arreglo de números espaciados entre, por ejemplo, pues entre -4 por np.pi, ¿cierto? 4 por np.pi y escogemos 2500 puntos entre -4 pi y pi. Listo. Muy bien, vamos a decir que voy a graficar y1 igual a np.seno, ¿cierto? Acá simplemente de x. Listo. Acá ya tenemos x y tenemos y para graficar. Acá voy a crear, entonces nosotros en Python tenemos que crear la figura y los ejes sobre la figura. Entonces la figura simplemente sería como el canvas, como la mantis donde yo voy a poner los ejes. Decimos fig, coma, y tengo que crear los ejes que los voy a llamar axes en inglés. PLT, el método .subplots, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, le puedo dar un fig size igual a, por ejemplo, 15,8. Un segundo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá como ustedes pueden ver, yo he creado una figura y le he puesto ejes a esa figura, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a coger y vamos a graficar entonces esta función. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, yo coloco ax.plot. Coloco primero la variable que va en el eje X, después la variable que va en el eje Y, y le puedo colocar inclusive otras cosas. Le puedo colocar, por ejemplo, color igual blue, ¿cierto?
Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, tenemos nosotros nuestra primera gráfica, ¿cierto? Entonces, acá la estamos generando con una función matemática. Una idea importante de yo trabajar con Python es que yo pueda implementar algún proceso computacional cuya solución dé como resultado una gráfica, ¿cierto? Entonces, por el momento lo estamos haciendo con funciones matemáticas, ya después podemos hacer programas para resolver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es ampliamente la idea que nosotros tenemos con el uso de Python en el curso de biofísica, que vamos a implementar rutinas computacionales que nos permitan solucionar algunos aspectos importantes de la electrofisiología, como algunas ecuaciones diferenciales que aparecen por ahí. Bueno, muy bien. Entonces, por acá, eh, listo. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más le puedo hacer yo a esta gráfica? Yo, por ejemplo, le podría colocar coma line style y que la línea quede punteada, ¿cierto? Entonces, eso sería si yo quisiera una gráfica con línea punteada. Yo podría graficar también encima de esa gráfica, por ejemplo, un y2 igual a np dot cosine of x, ¿cierto? Y acá simplemente le doy copiar a este, copy, y2, le cambio el color, y acá simplemente le dejo línea, estilo de línea, continuo. Un segundo. No, perdón. Voy a colocar acá red. Bueno. Entonces ahí tenemos el seno y el coseno graficados simultáneamente. Tenemos el seno y el coseno graficados simultáneamente en estos mismos ejes. Hay otros aspectos de formato que uno debería trabajar acá, que son muy importantes. Por ejemplo, observen que la gráfica va entre menos 4pi y 4pi, pero no, los ejes no comienzan en menos 4pi, no terminan en 4pi. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que podemos establecer un límite para estos ejes. Entonces podemos decir ax.set xlim. Entonces con esto yo voy a fijar los límites. Y voy a fijar los límites entre menos 4 por pi y 4 por pi. Listo. Solamente que ahí los ejes ya arrancan y terminan en menos 4 por pi y 4 pi. Listo. Bueno, muy bien. Hay otros aspectos de formato que, digamos, uno puede considerar para mejorar mucho esta gráfica. O sea, esta gráfica todavía hay un espacio para mejorar mucho la apariencia de esa gráfica. Muchísimo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a mejorar el aspecto de esa gráfica, lo que más podamos. Entonces, en lo que más podamos, vamos a mejorar el aspecto de esa gráfica. Entonces, vamos a mirar algo. Listo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco ax.set.x, a ver, xtix, y coloco acá, entre corchetes voy a colocar menos 4 por np.pi, ¿cierto? Coma, menos 2 por np.pi, coma, 0.0,2 por np.pi, 4 por np.pi, ¿cierto? Observen cuáles son las etiquetas que yo tengo acá. Tengo menos 10, menos 5, 0, 5, 10. Y yo lo di a ejecutar. Y acá inmediatamente cambiaron las etiquetas, ¿cierto? Que son los valores correspondientes a menos 4pi, menos 2pi, 0, 2pi y 4pi, ¿cierto?
¿Y qué podría decir uno? No podría decir, no, pero yo quisiera de verdad tener ahí el 4pi. Entonces, obviamente, para poder hacer eso hay que darle formato especial a esta gráfica y por eso es que nosotros ahora habíamos incluido este parámetro de acá o esta configuración que es npl.rcparams, ¿cierto? Digamos que esto era bastante importante, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Entonces, a ver, de acá, lo que yo ya, una vez yo ya coloco los ticks, que llamamos ticks, que son las etiquetas sobre los ejes, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Lo que yo voy a hacer es que eh, a ver, yo voy a colocar unos labels. Yo coloco ax.set xtick labels. Pónganme atención, por favor. Acá, entonces en estos labels, yo voy a colocar, por ejemplo, acá, coloco -4 \p. Listo. Así tal cual. Ya les voy a explicar qué significa ese doble signo de pesos. -2 por \p. Acá colocamos 0.0. Acá colocamos simplemente 2pi. Acá colocamos 4pi. Observen que ya aparecen, ustedes pueden ver con claridad, aparecen -4pi, -2pi, 0.02pi, 4pi. Acá nosotros estamos utilizando lenguaje látex. Listo, entonces eso es importante. Si yo fuera ustedes en este momento, pararía el video y escribiría lenguaje látex, buscar lenguaje látex, ¿cierto? ¿Qué es lenguaje látex? Ustedes simplemente pueden buscar por acá tutorial on látex. Acá les van a aparecer algunos tutoriales en látex para, y también hay en español, de una cantidad de tutoriales en látex, pues, alarmantes, ¿cierto? Entonces, yo al final de este video les voy a enseñar cómo utilizar látex en línea. Eso es lo que yo les había dicho. Acá, ¿qué es látex? ¿Cierto? ¿Cómo comenzar? How to get started. What is this? No sé cómo se, no no, qué es esta vaina, esto es qué. Esto tiene ahí como un anuncio. Bueno, un segundo. ¿Será por acá? Sí, aparentemente sí. Entonces acá tenemos tutoriales, paquetes, matemáticas, adicionando imágenes, tablas de contenido, bibliografía, etcétera. Bueno, entonces LaTeX, como vamos a ir aprendiendo, digamos, es un entorno sumamente versátil, ¿cierto? Pero acá simplemente lo necesitamos para especificar las etiquetas a cada uno de estos valores que pusimos acá. Para cada valor de estos debe existir una etiqueta en setXTickLabels, ¿cierto? Entonces dicen, esa vaina queda como muy pequeña, entonces lo que yo puedo hacer acá es que puedo colocar acá font size, digo por ejemplo a 24, ¿cierto? Entonces ya queda un poco más grande y ustedes le pueden, inclusive le pueden cambiar el color, color to blue.
Bueno, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos más o menos esta gráfica de acá relativamente bien formateada. ¿Ok? ¿Qué tal si hacemos lo mismo con el eje Y? ¿Cierto? Yo en el eje Y lo que yo voy a hacer es que voy a fijar también unos ticks. Ax.set yticks. Listo. Entonces, este es otro aspecto de formato que yo puedo adicionar también en el eje Y. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a escribir esto entre -1 y 1. Entonces, escribamos -1.0, -0.5, 0.0, 0.5 y 1.0, ¿cierto? Entonces, y así, entonces ya cambio la distribución de las etiquetas en el eje Y y lo que yo voy a hacer es que voy a colocar también unos ticks, aunque no necesito utilizar látex allí, pero puedo colocarle unos ticks labels ahí, listo. White tick labels. Entonces acá coloco -1.0, coma, -0.5, coma, 0.0, coma, 0.5, coma, 1.0. Colocar, por ejemplo, también font size igual a 24, ¿cierto? Coma, color igual a red. Muy bien. Obviamente si yo voy a pegar esta, uno dice, esos números se ven como grandes, pero es bueno que los números se vean grandes. O sea, podemos bajarle obviamente el tamaño a esta vaina y dejarlo en 20 también, ¿cierto? Si les parece que los números están muy grandes. También se ven bien de 20. Lo importante es cuando uno ve que esta vaina en un documento, esto tiene que ver bien, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es que recuerden que yo abrí este kernel de Python, lo abrí desde mi carpeta que llamo biofísica, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces de acá, de hecho acá la podemos, no sé si usted le puede cambiar el nombre, imagino que sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que le puedo cambiar el nombre desde allí. Entonces acá, todo lo que yo genere en este entorno Python va a quedar guardado acá. Listo, entonces, dame un segundo. Yo coloco acá nombre, introduction to NumPy en Matplotlib. Listo. Entonces así ya obviamente quedó acá y acá. Queda ya el cuaderno grabado con el nombre que acabamos de asignar. Muy bien, entonces si yo guardo esta vaina, entonces me va a quedar guardado ahí en esa carpeta. Vamos a ver cómo quedaría guardado en un formato de alto nivel, que es lo que yo quiero. O sea, yo no quiero guardar ni en JPG ni nada, sino que quiero formatos de alto nivel. Entonces digo fig.savefig, ¿cierto? Y acá, entonces queda y a ver, ¿cómo le ponemos? Pongámosle, por ejemplo, test1.pdf. Lo voy a guardar en PDF. Listo. Acá queda test. Ok. Observen una cosa particular de esta gráfica. Si yo le doy zoom a esta gráfica, entonces no se pixela. Esto es un formato vectorial. JPG, perdón, PDF es un formato vectorial. Ustedes pueden observar que no se pixela. Estas gráficas de alto nivel son las gráficas que nosotros quisiéramos incluir en un artículo, en una presentación, ¿cierto? Yo les voy a enseñar a hacer presentaciones en lenguaje LaTeX,
¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que vamos a estar manejando. Vamos a estar manejando el lenguaje LaTeX para las presentaciones. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos hacer otro tipo de gráficas también. Ya vamos a mirar qué podríamos hacer. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer figuras que tengan varios paneles para yo graficar. Tenemos varias instancias de un proceso de simulación en una sola figura. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a mirar. Fig, ax, plt subplots. Y voy a colocar 2 filas, 3 columnas, fig size. Ya les voy a explicar qué significa esta vaina. Fig size, 15, bueno, coloquemos por ejemplo acá 18,12. A ver. Bueno, muy bien. Ahora lo que yo quiero hacer es que yo quisiera identificar algo parecido a lo que yo acabo de hacer acá, pero que me permita graficar en cada uno de estos paneles. Obviamente, yo debo de poder identificar cada uno de estos paneles para poder graficar. Si yo quiero graficar en el primero, quiero graficar en el segundo, tercero, ¿cierto? Tengo 2 filas, fila 0 y fila 1. Y tengo 3 columnas, columna 0, columna 1, columna 2. Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a hacer esta misma gráfica que yo tengo acá, tal cual como la tengo, la voy a hacer en el primer panel de acá. Entonces pónganme atención, ¿cómo debería hacer yo esto? Yo voy a colocar acá estos signos de número que se utilizan para hacer comentarios, es decir, para escribir cosas que no van a ser ejecutadas por Python, ¿cierto? Yo voy a utilizar estas barritas que estoy creando acá para poder separar entre los contenidos de cada panel, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero guardar en el panel, en el primer panel digo fila 0, columna 0. Es más, ustedes pueden utilizar fig 1, ax 1, para que no se confundan. Sería ax 1 de 0,0. Listo. Entonces, ahora, cada vez que ustedes vayan a hacer referencia a los ejes, deben hacer referencia a ax1, 0,0 para que él pueda identificar sobre qué ejes están graficando. Pues pero que ya tenemos en el primer panel, tenemos la gráfica que teníamos acá. Listo. Con todo el formato del caso. Pero yo voy a hacer otra cosa. Ahora voy a graficar 2 exponenciales en el segundo panel. Listo. Entonces acá en el segundo panel voy a graficar lo siguiente. Entonces digo, por ejemplo, y3, ¿cierto? Es igual a np.exponential, ¿cierto? De menos x, por ejemplo. Y podría graficar varias. Podría graficar también, por ejemplo, menos e a la menos x, ¿cierto? Y decir acá, entonces, ax, fila 0, columna 1, ¿cierto? Punto, plot de x, y3, color,
equal to green, por ejemplo. Y line style, aunque si yo quiero el estilo de línea continua, no tengo que hacer esto, simplemente lo dejo por defecto, viene así, continuo. Y acá entonces copio y grafico, por ejemplo, Y4, ¿cierto? Y le doy línea continua, o punteada más bien. Bueno, un segundo, ax 1. Listo. Entonces acá, como ustedes pueden ver claramente, se han graficado las dos exponenciales en el segundo panel. Obviamente yo tengo que limitar x, es muy grande, ¿cierto? Está x ahí, está entre menos 4pi, x es muy grande, entonces yo, digamos, debería, para aumentar decididamente quisiera aumentar la escala de visualización de estas dos exponenciales. Podría, por ejemplo, acá, podría definir un nuevo vector x. Listo. Entonces yo podría decir que voy a graficar x entre, bueno, entonces sería np.linspace. Voy a crear un nuevo vector x entre 0 y 4 por pi. Con 2500 puntos, por ejemplo. Entonces graficamos acá contra x1. Listo. Bueno, acá sigue contra x. Como algo así. Yo quisiera todavía aumentar un poco más la escala de visualización. Yo puedo graficar, por ejemplo, e a la menos 0.5x, ¿cierto? Pues acá ustedes pueden ver que se demora un poco más la exponencial en caer a 0, ¿cierto? Acá la exponencial cae a 0. Muy bien. La exponencial es una función muy importante porque me habla del decaimiento y nosotros en biología continuamente estamos sometidos al decaimiento cuando hay disipación, por ejemplo, cuando hay difusión, cuando una concentración de un agente químico cambia con el tiempo, cambia con el espacio, entonces las funciones exponenciales siempre están muy a la orden del día, ¿sí o no? Hay una forma de yo, por ejemplo, ir escribiendo las matemáticas que nosotros vamos trabajando, las podemos ir escribiendo si colocamos acá Markdown, ¿cierto? Y colocamos acá, por ejemplo, ahora consideramos, coloquémoslo en inglés, now let's consider some mathematical functions. Entonces acá lo que yo estoy escribiendo simplemente esto es una celda de texto y acabo de escribir las ecuaciones. Ahora le coloco doble signo de pesos, no un signo de peso simple como lo hice acá para colocar las etiquetas del eje X. Doble signo de peso porque lo voy a colocar dentro de un párrafo, no por fuera de un párrafo, perdón. Entonces acá coloco, por ejemplo, f sub 1 de x. Podría colocar, por ejemplo, acá una función que sea e a la menos alfa x, por ejemplo. Punto y coma. Luego estos tres simbolitos ahí para un espacio dentro del entorno de la ecuación. Y coloco f sub 2 de x igual a seno de x, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces acá yo ya obtengo este mathematical typeset que es bastante estético. Puedo colocar, por ejemplo, f sub 3 de x.
que sería exp a la x por el seno de x. Bueno, si funciona así, yo que no estoy seguro. No, no funciona así. Hay que dejarlo así, con la e solamente. Bueno, muy bien. Entonces, otra función, por ejemplo, f sub 4 de x, ¿cierto? F sub 4 de x entonces sería igual a a ver qué otra función podemos meter ahí. Podría ser, por ejemplo, 1 o x sobre x al cuadrado más 1. Entonces, por ejemplo, acá ahora colocamos un fraccionario. Se escribe backslash frac, abro llaves, cierro, abro llaves y cierro. En las primeras llaves coloco el numerador y en las segundas llaves el denominador. Listo. Por ejemplo. ¿Sí o no? Podría ser, por ejemplo, acá puedo colocar f sub 5 de x. Y acá entonces puedo colocar frac. Podría graficar. A ver, yo pienso. Podría graficar. Si coloquemos frac. Y acá arriba podemos colocar seno de x. Y abajo colocamos 1 menos x al cuadrado. Esa sería otra función que lo podría graficar, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, el Jupyter Notebook nos permite también introducir fórmula matemática si nosotros seleccionamos adecuadamente el tipo de celda que tiene que ser Markdown. Y cuando vamos a escribir código, simplemente colocamos code, como es el caso de esta celda de acá. Entonces acá yo, ¿qué más podría hacer? Yo podría ax.set xlim y coloco los límites, ¿cierto? Entre 0 y 4 por pi. Listo. Bueno. Entonces esto es ax1 de 0,1, ¿cierto? Muy bien. Entonces allí vemos acá, podemos también colocar los ticks en X, ¿cierto? Le cambiamos algunas cositas acá, entonces esto sería 0,1, 0,1, pero acá entonces iríamos, esto sería 0,0. Le puedo colocar acá, por ejemplo, pi. Acá le podemos colocar 2pi, aquí 3pi. Y aquí le ponemos 4pi. Listo. En las etiquetas le podemos colocar acá 0,0. Acá le podemos colocar pi. Acá le podemos colocar 2pi. Acá le colocamos 3pi. Y acá le colocamos 4pi. Listo. Muy bien. Observen que ahí quedaron las etiquetas como nosotros las queríamos exactamente. Y de alguna forma nosotros también podemos copiar estas etiquetas en el eje Y, los ticks y los ticks labels, ¿cierto? Por acá. Estos yo creo que pueden quedar igualitos. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien.
Listo, bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos nuestra segunda gráfica. ¿Qué tal si en una tercera gráfica yo ya grafico, por ejemplo, la función f3, que es e a la menos x por el seno de x? Vamos a ver qué pasaría con el seno en esa gráfica. Esa es una gráfica muy particular, es la gráfica a la que yo quería llegar. Es una gráfica bastante particular porque nos representa el amortiguamiento, ¿cierto? En física, digamos, ¿cuál es el aspecto importante de estudiar el amortiguamiento en física? Nosotros estudiar cuál es el origen del amortiguamiento, ¿cierto? Muy bien, entonces eso es importante. Muy bien. Entonces, revisemos algo acá. Entonces vamos a graficar esto mismo, pero acá entonces voy a escribir, digo acá, y5, y esto lo vamos a multiplicar acá por en pi.seno de x. Listo. Este de acá borramos este de acá. Vamos acá, y5, lo voy a graficar en color rojo. Coloquemos acá red. Borremos esto de acá. Los límites en x, los tics en x, todo queda igual. Listo, entonces, pero acá lo vamos a graficar en 0,2. Muy bien, y vamos a graficar también en esos ejes de 0,2, vamos a graficar también y3 y y4 para que nos muestre las exponenciales como amortiguan el seno. Las exponenciales sirven de envolventes para el seno, lo envuelven como si fuera como un papel de regalo donde uno está envolviendo una botella de vino, ¿cierto? Entonces, muy bien, entonces acá, coma 2, veamos cómo nos queda. Entonces observen, ustedes ahí pueden ver cómo el seno es amortiguado por las dos exponenciales, ¿cierto? Obviamente, si yo aumento la frecuencia del seno, yo puedo decir que esto es seno de 2 por x, aunque acá estamos realmente, no estamos trabajando con x, sino con x1. Un segundo que tengo acá un pequeño problema. Entonces, esto sería x1. Bueno, muy bien. Listo. Vamos por 8. Entonces, si yo aumento mucho la frecuencia del seno, ustedes pueden ver que se ve con mucha más claridad el proceso de amortiguamiento, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, nosotros podríamos cambiar inclusive en otro panel, voy a graficar en la fila 1, columna 0. Copiemos esto acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver qué podemos hacer por acá. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0. Vamos a cambiar el formato a todo esto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo creo que vamos a tomar la libertad acá de redefinir estas exponenciales acá. Listo. Entonces las voy a hacer con un parámetro mucho más pequeño para que el proceso de amortiguamiento se demore mucho más. Listo. Y acá voy a colocar, por ejemplo, un 4. Ok. Y vamos a mirar entonces cómo nos va con esto. Listo. Un segundo. Ah, me faltó acá cambiar por punto 25.
Ahora sí. Realmente acá lo que nosotros podemos ver es que el amortiguamiento en este caso se demora mucho más que en este otro caso donde el parámetro de la exponencial es más pequeño. Listo. Por ejemplo, entonces esta sería otra gráfica amortiguada. También lo podríamos hacer con un coseno. En vez de un seno, hacerlo con un coseno. Entonces en otro panel podemos ver cómo se ve, ¿cierto? Entonces acá sería en el panel 1,1. Listo. Muy bien, entonces acá vamos a colocar coseno, donde tenemos y5, muy bien, esto sería np.coseno. Listo. Y vamos a ver cómo se ve con el coseno. Ustedes pueden ver que la gráfica arranca en un lugar diferente donde arrancaba la gráfica del seno. Es más, podemos superponer las dos gráficas en el mismo panel. A ver cómo se vería. Déjenme, yo reviso. Listo, entonces acá tenemos seno. Y podemos graficar entonces una en línea continua y otra en línea punteada. Bueno, entonces acá por ejemplo esta puede ser en línea punteada y esta Y6. Podemos inclusive cambiar el color de la línea. Entonces esta grafiquémosla por ejemplo en blue. Entonces pueden observar ahí. Entonces nosotros le podemos cambiar el nivel de amortiguamiento cambiando el parámetro. Este es un amortiguamiento mucho más rápido, ¿cierto? Este es un amortiguamiento un poco más lento. Y no cambiaría nada si yo cambio, por ejemplo, la frecuencia del seno y del coseno. Eso lo podemos hacer en el último. En el último panel podemos ver qué pasa si nosotros cambiamos la frecuencia del seno y la frecuencia del coseno, ¿cierto? Entonces acá tenemos 4x1, podemos colocarle mucho más 8 y acá le podemos colocar 8 también, el doble de la frecuencia. Entonces acá estamos graficando en el panel la fila 1, columna 2. Listo, muy bien. Esta es una frecuencia mucho más alta, pero siempre y cuando, ojo que siempre y cuando no cambie el amortiguamiento dado por la exponencial, entonces acá seguimos teniendo el mismo tiempo de amortiguamiento. La frecuencia no cambia el tiempo de amortiguamiento, ¿cierto? Simplemente oscila muchas más veces en el mismo tiempo, que es distinto. Bueno, muy bien, acá donde se ve perfectamente amortiguado es en este panel 3 de acá. Hay otras cosas que uno le puede hacer a las gráficas, ¿cierto? Obviamente nosotros podemos generar acá, entonces acá tenemos ya como llamamos la figura, ¿cómo llamamos la figura en esta celda? Le damos fig 1, entonces acá podemos decir fig1.savefig y le damos simplemente test2.pdf. Listo. Y acá entonces podríamos revisar si existe la figura test2, la abrimos. Entonces ahí existe la figura test2, como les digo, estas son figuras de muy alta calidad. ¿Qué nos faltó acá? Nos faltó, por ejemplo, colocarle título a las figuras y colocarle un label, una etiqueta al eje Y y una etiqueta al eje X, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, lo podemos hacer en la siguiente sesión, ¿cierto? En la siguiente sesión voy a explorar algunos aspectos de la librería Matplotlib que uno puede utilizar para mejorar las gráficas y para graficar diferentes tipos de cosas. También se puede graficar texto no, insertar texto dentro de la gráfica, también podemos utilizar líneas, podemos utilizar puntos, podemos graficar en 3 dimensiones. Hay varias cositas que uno puede hacer aquí. Listo, entonces
Con esto me despido y entonces hasta una próxima sesión. Hasta luego.